Blanca Tarabella, la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Bueno, una persona que desde hace muchísimo tiempo, ya lo dije al principio en la presentación, a pesar de la juventud, está involucrada en todas las cuestiones que tienen que ver con el manejo, con la política universitaria, con el tema de la educación. Bueno, arrancamos el editorial justamente con los maestros y los aprendizajes. Y bueno, en este momento la tenemos acá, demostrando la apertura de este programa, de recibir a una tatengue recalcitrante, pero para hablar de todo, menos de fútbol. Laurita, muchas gracias. No, bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y además, tanto Alejandro como Alba son también docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias, así que para mí es un placer poder acompañarlos. Y bueno, vos planteabas algunas cositas en la presentación y el hecho de ser tatengue también es muy bueno, pero como siempre solemos decir en la Facultad de Humanidades, no hay grieta y convivimos las pasiones. Y el hecho de poder, digamos, compartir justamente con unionistas y con colonistas, eso también nos enriquece, nos hace mucho más plurales. En la fiesta de la facultad me gané la remera de Colón, que me la tuviste que entregar. En la facultad del año pasado, que generamos, digamos, así un momento muy, muy lindo, con la posibilidad de tener 2 camisetas, que nos acercaron tanto la gente de Colón como los jugadores de Unión, y bueno, hicimos un sorteo con todos los que estaban presentes, y el más colonista de todos los presentes, el señor Alejandro Larriera, es el que se ganó la camiseta, que además lo festejó de una forma como si nunca hubiese tenido una camiseta. Aparte no le entraba la camiseta. No me entra, porque me tocó la de Eric Mesa. Bueno, la de Eric Mesa, un jugador Tendrían que haber sorteado la del Pastor Mainardi para que me entre. Ha sido muy significativo, y bueno, la de Unión, que Mauro Pitón, que le agradezco, porque además le di clase a Mauro cuando estaba en la escuela secundaria, y que también tuvo la gentileza de hacerla firmar con los que estaban jugando en Unión en ese momento, así que bueno. Bueno, a mí me hubiese entrado una de Guanchope, calculo. Seguro, te hubiera quedado grande. Así es. Bueno, Lauri, ¿cómo estamos en este momento a nivel universidad? Bueno, estamos en un momento... ¿Qué es lo que esperamos para la semana que viene? Sí, estamos en un momento muy especial, porque bueno, como es de público conocimiento, hace unas semanas atrás el Congreso había promulgado la Ley de Financiamiento Universitario por una amplia mayoría, que incluso da cuenta, digamos, de la confluencia en un tema que es muy importante para los argentinos y las argentinas, de lo que significa el sistema universitario argentino. Entonces estuvieron representadas ahí todas las fuerzas políticas, con lo cual hay un entendimiento de la importancia que tiene el poder sostener y poder seguir, digamos, pensando en que la universidad argentina es muy valiosa. Y luego se produce, el miércoles a la noche, concretamente, el veto del Ejecutivo Nacional, y a partir de allí, esperado también. Que era muy esperado porque ya lo había anunciado, como otros tantos vetos que realizó con relación a otras leyes que también el Congreso sancionó. Entonces, ese veto lo que hace es que, bueno, ayer estuvimos en una medida de fuerza de las gremiales docentes y no docentes, y que ahora se esté pensando y organizando a nivel nacional una marcha el día miércoles, que tenemos conocimiento, porque anoche a último momento y hoy también a la mañana, mis colegas decanas y decanos de las asociaciones en las cuales formamos parte nos estaban confirmando de que efectivamente ingresa como uno de los puntos a ser tratado por la Cámara de Diputados. Entonces, el SIN, es decir, que nuclea a todas las universidades públicas argentinas, en su último plenario que se desarrolló a fines de agosto en la ciudad de Rosario, acordó junto con los gremios docentes y no docentes que si había veto, había marcha. Así que bueno, ahora tenemos que analizar las características, las condiciones, si la marcha va a ser en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente, y la concentración, o si la misma también va a tener un correlato en los centros urbanos en donde las universidades tienen asiento. Todavía con relación a lo que va a pasar acá en Santa Fe no tengo la información precisa, eso se está trabajando, se está articulando con las gremiales docentes y no docentes, así que bueno, estimo que para el lunes podemos tener un poco más de precisiones, pero sería el miércoles 17 el momento en el cual esperamos que la ciudadanía también nos acompañe como una muestra de visibilización de todo lo que estamos transitando y de apoyo fundamentalmente a lo que creemos que es muy importante seguir sosteniéndolo.
Sí, Laura, primero feliz cumpleaños. Gracias, no le dijimos muchas al gracias. aire porque Feliz le cantamos cuando entró, cumpleaños, sí. pero es su cumpleaños, así que gracias por estar acá. Y después también para explicarle a la gente que esta ley de financiación, yo estuve leyendo lo que implica, no implica enormes gastos. No. ¿Qué es esta ley de financiamiento? No, en realidad se pensó mucho y se discutió de manera, digamos, articulada con los diputados y las diputadas y en el marco del CIN, que eso es lo que me parece que es lo más importante. Es decir, que tanto los rectores como las rectoras hayan pasado en los procesos de gestación y de construcción y también que lo hayan podido dialogar con los diputados y las diputadas, teniendo en cuenta un criterio de racionalidad en cuanto a los gastos de financiamiento y a lo que esto implica. Fundamentalmente, tener una ley de financiamiento universitario lo que nos permite a nosotros es tener cierto grado de previsibilidad para poder justamente luego pensar y diseñar todo ese conjunto de políticas que tienen que ver con las funciones sustantivas de una universidad, que refieren a la enseñanza, que refieren a la investigación, que refieren a la extensión, a la vinculación con el territorio. Entonces, la ley es justamente ese marco en el cual luego se van a plasmar lo que las universidades, en el ejercicio de su autonomía, van a poder desarrollar. Entonces, da ese marco de previsibilidad con un presupuesto que el Estado se compromete a otorgar. Eso no invalida algo que es muy necesario y que hace 2 años consecutivos que no tenemos, que es el presupuesto. Presupuesto nacional. Sí. Y que esperemos tener un presupuesto para el 2026. Porque Ahora, si no ahora estamos, el lunes, Payasimba. Exactamente. Vamos a ver cómo es ese presupuesto, qué es lo que prevé para las universidades públicas en general, más allá de un presupuesto nacional para las otras, digamos, funciones que el Estado desempeña y que está bueno que haya un presupuesto porque te permite justamente poder planificar, poder tomar ciertas decisiones sobre cómo orientar las líneas de trabajo al interior, en el caso nuestro, de las propias universidades y luego al interior de las universidades, de las facultades o de las unidades académicas que lo componen, ¿no? Entonces, justamente por eso un poco lo que planteaba Alba, no es una ley irracional, no es una ley que no haya tenido en cuenta las condiciones, los contextos en los cuales la economía de nuestro país está atravesando, sino justamente teniendo en cuenta estos elementos, tratar de prever, bueno, cuál sería el financiamiento, cómo se obtendría ese financiamiento para poder llevar a cabo cada una de los propósitos o de los objetivos que esa ley prevé. Yo particularmente, como esto es más una pregunta como decana, ¿no? Porque algunos decanos tienen unas facultades que se centran en los mismos temas, pero vos en particular tenés para mí la más compleja de las facultades que yo he conocido en mi vida, porque tiene, digamos, tanto carreras de las naturales hasta las sociales, tiene un amplio abanico, o sea, eso complejiza mucho más el presupuesto que tenés que vos, por ejemplo, manejar en nuestra facultad. Eso es, como vos bien lo decís, es una facultad compleja porque uno podría pensar que es como una mini universidad por Exacto. esa diversidad de carreras que tiene a su interior, que congrega el campo de las ciencias sociales, de las humanidades, de las artes, de las ciencias exactas y de las ciencias naturales. No todas las disciplinas requieren el mismo presupuesto en lo que hace a sus gastos de funcionamiento. Doy un ejemplo. O a los insumos que se necesitan para poder desarrollar sus actividades. Obviamente, ciencias naturales, por su especificidad, por la existencia de sus laboratorios, lleva un presupuesto mayor con relación a lo que puede necesitar historia, geografía, sociología o ciencia política. Entonces, eso también nos lleva a nosotros a tener un estudio muy cuidadoso. Música depende de la facultad, pero también tiene un presupuesto que le es propio en virtud de que tiene también cierta autonomía para poder tomar decisiones. ¿Cuántas carreras tienen en este momento? Carreras tenemos muchas. Contemos más o menos. ¿De grado o de posgrado? Estás preguntando. No, en el grado tenemos nosotros profesorados y licenciaturas. Entonces tenemos, por ejemplo, el profesorado y la licenciatura en geografía, en historia, en letras, ahí tenés 6. En filosofía, va sumando, 8. En el profesorado en matemáticas tenés 9, el profesorado en biología tenés 10, la licenciatura en biodiversidad tenés 11, la licenciatura en sociología
12 y la licenciatura en Ciencia Política 13. Compartido. 13 carreras de grado. Algunas de ellas, como por ejemplo Sociología y Ciencia Política, son carreras compartidas con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pero tienen sede en nuestra facultad. También tenemos otra carrera que es compartida con Ingeniería Química, que es el profesorado de Química, pero la sede está en Ingeniería Química. Y otra carrera, la cuarta sería donde compartimos, que es Trabajo Social, la licenciatura, pero que tiene sedes en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Pero todas las otras que te nombré y un poco buscarlas. Aclarémosle a la gente que esto después lo pueden ver en Facebook y mirar despacito para ir Exactamente. Pensar Más en allá que de se inscriben en la... exacto, más allá de las carreras de Instituto Superior de Música, ¿no? Que obviamente la expertise que ahí tienen es la música en sus instrumentos, en la enseñanza de la música, y la última y dos carreras que fueron de más reciente creación. Primero la licenciatura en sonorización y grabación, que viene sobre la base de una tecnicatura en medios electroacústicos, y la licenciatura en música popular, que es la carrera de más reciente creación en el instituto. Pero volviendo al tema del presupuesto, esta diversidad hace que uno tenga que prever, bueno, cómo utilizar esos recursos que son siempre finitos, porque en realidad las necesidades siempre son mayores y los recursos no necesariamente alcanzan. Pero lo que sí tiene la Universidad Nacional del Litoral, a diferencia de otras universidades, es que hay una política central en donde va previendo y va organizando estas cuestiones. Nosotros tenemos un presupuesto que está dado por ley, pero después también tenemos otros recursos que nos aporta en virtud del propio producido, que en algunos casos lo generan las propias unidades académicas y en otros la universidad. Entonces hay como un sistema de solidaridad para justamente poder favorecer un equilibrio entre aquellas facultades que pueden tener por su especificidad mayor capacidad de generar recursos y aquellas otras, como la que te estoy mencionando, en donde las posibilidades de generar los recursos son mucho más limitadas, y lo que se genera es para sostener, por ejemplo, el desarrollo de las carreras de posgrado, que también son muy numerosas, el desarrollo de los ciclos de licenciatura, que vienen a articular con aquellas titulaciones que traen esos graduados, pero que se formaron en otros sistemas, por ejemplo, en los institutos de formación docente, y que justamente lo que nosotros generamos es una articulación y un acercamiento y un ayornamiento a aquellos conocimientos, aquellas habilidades que se generan en los ámbitos universitarios. Entonces hay como una cuestión de complementación más allá de competencia, porque lo que queremos justamente es articular saberes que provienen de realidades distintas, de instituciones diferentes, y que se complementan y que justamente lo que hacen es mejorar la formación de esos profesionales. Laura, escuchándote, viendo todo esto, toda la cantidad de cosas que has dicho, ¿cuál es el argumento en lo discursivo del Ejecutivo para vetar la ley? Bueno, en lo discursivo, sí, ¿qué es lo que dicen? Es la batalla cultural. Sí, tiene que ver justamente con, un poco Alejandro lo decía, esto de la batalla cultural, o esta cuestión de decir, bueno, las universidades, porque son autónomas, nunca han pasado por procesos de auditoría, cuestión que no es así, porque las universidades tienen sus mecanismos de control que están dados por el Estado Nacional, que bueno, es el Estado Nacional el que en todo caso tiene que prever que esos mecanismos funcionen, pero al interior de las mismas universidades, como por ejemplo la Universidad Nacional del Litoral, tiene sus procesos de auditoría interna y externa, sus procesos periódicos de evaluación externa, ya pasamos por varias evaluaciones externas, que son cada 6 años, al igual como las carreras también se acreditan, lo mismo se hacen con las instituciones universitarias. Entonces creo que lo que acá está es decir, bueno, durante mucho tiempo se crearon universidades, tal vez sin una planificación, entonces ahora lo que tenemos que tratar es de racionalizar. Y en esta cuestión discursiva aparece esto, el Estado la sostiene y ustedes no gastan bien. ¿Sí? Claro. Como para decirlo de alguna forma. Claro. Porque incluso lo que más nos llamó la atención y que en la declaración que el Consejo Superior aprobó este jueves a la tarde en su última sesión plenaria, en los considerandos del veto, el mismo Ejecutivo reconoce que hay un atraso salarial, por ejemplo, y otras cuestiones, pero no obstante ello, veta igual esa ley de financiamiento. Entonces tiene que ver, creo, con esta cuestión de oposiciones de modelos, ¿no? De momentos anteriores de la historia de nuestro país y con relación a una mirada absolutamente diferente. Entonces, lo que nosotros siempre planteamos en los ámbitos en los cuales discutimos, conversamos y pensamos estas cuestiones es que lo que tenemos que justamente poner en valor
es el por qué es necesario y fundamental que las universidades sigan en pie, ¿no? Claro. ¿Y qué significa que sigan en pie, ¿no? Muchos de los que estamos acá probablemente somos, en mi caso, primera generación, que tuvimos la posibilidad de llegar a la universidad y recibirnos, viniendo en mi caso del oeste santafesino, departamento castellano, San Vicente, una localidad de 7.000 habitantes, en lo cual, bueno, con los sueños de poder crecer, de poder desarrollarnos y de poder tener una carrera universitaria. Entonces yo soy lo que soy, producto de la universidad pública y como en mi caso, el de muchos. Entonces me parece que por eso tenemos que preservarla. Preservarla no significa tener una posición corporativa, ¿no? Porque esto por ahí se puede llegar a entender porque también existen otras necesidades, ¿no? Como pues lo que está sucediendo, por ejemplo, con la salud pública, con hospitales y demás, el tema de los jubilados, o sea, las necesidades, como siempre decimos, son múltiples. Pero en el caso de las universidades siempre fuimos muy cuidadosos, independientemente de los gobiernos que han sido de distintos signos políticos, en donde la universidad siempre se la sostuvo, se la contuvo, aun cuando también hay que hacer una autocrítica de cuáles son aquellas cuestiones que no están funcionando. De hecho, nosotros permanentemente, en esto que te contaba, que nos evaluamos, aparecen las cosas que funcionan y aquellas cosas que hay que modificarlas. Pero de ahí a eliminarlas hay una distancia muy importante, ¿no? Y en este posicionamiento que han tomado las universidades, seguro que no se puede generalizar, pero respecto a los estudiantes, a los alumnos, ¿perciben que hay apoyo hacia esta posición de las autoridades? ¿Es muy diverso? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, nosotros el año pasado tuvimos 2 marchas, ¿sí? La marcha de abril, que fue una marcha muy contundente, en donde nos sorprendió, creo que a todos, y el más optimista pensaba que podía tener, digamos, esas repercusiones. Particularmente al gobierno. Y sobre todo al gobierno nacional, pero incluso nosotros acá en la ciudad de Santa Fe también, el acompañamiento de la ciudadanía, incluso de todos los ámbitos e incluso ciudadanos que probablemente no han llegado nunca a la universidad, pero que ven en la universidad la posibilidad de que sus hijos, sus nietos lo puedan hacer, ¿no? Fue, digamos, muy multitudinaria, no solo lo que sucedió en Santa Fe, sino, si las imágenes que ustedes recuerdan, lo que sucedió en Buenos Aires. La que hicimos en octubre también tuvimos un acompañamiento, pero ahí fue, digamos, disminuyendo. Creo que si hay como un nivel de conciencia de la importancia de sostener la educación pública, pero también hay como, me parece a mi entender, como algunas cuestiones de desgano, ¿no? Producto de insistir, de luchar, de querer poner, digamos, en agenda la importancia de estos temas y tal vez no recibir y no tener el reconocimiento que merecen estos temas. Entonces, por ahí lo que tenemos que evitar es ese desaliento, ¿no? Me parece que sí, entonces no plantearse si esto sirve y para qué. para qué sirve, si no. Entonces creo que es ahí en donde está. Un poco la pregunta que es muy interesante, la que haces, es tal vez difícil de poder responderla, porque uno ve que los problemas son múltiples, y no solamente para los que estamos en la universidad, sino para la sociedad en general. Entonces, cuando sumar, digamos, a una causa que entendemos que es noble, bueno, tenemos que redoblar los esfuerzos para decir, bueno, tenemos que estar todos juntos, más allá que pensemos diferente, ¿no? Y evitar esos riesgos de que se generen politizaciones o partidizaciones con relación a temas que involucran a todos. Entonces me parece que es ahí en donde están los principales desafíos para lograr, digamos, un apoyo, que la sociedad nos siga apoyando, ¿no? Y hay que generar buenas condiciones de empatía. Hay un profesor de la facultad que utiliza el tema cómo volver a enamorar, ¿no? En estas cuestiones, ¿no? Tengo una que por ahí es más difícil todavía de responder sin recurrir al esoterismo. Uh-huh. Para el tema del tratamiento del veto, me imagino que ya debe haber algún poroteo teórico dando vueltas, que sabemos que después se puede modificar sí. por algún arreglo puntual sí. En alguna cuestión. ¿En qué medida pensás que la magnitud de la marcha puede influir en ese poroteo
Yo creo que siempre la contundencia o el hecho de que hay, más allá del sector universitario, otros sectores que lo apoyen, es de alguna forma una variable que condiciona o que puede influir en la actitud de los diputados o de las diputadas. Y después también algo muy importante es el rol que pueden desempeñar los gobiernos provinciales en estos temas, que me parece que ahí es clave, ¿no? Bueno, la provincia de Santa Fe tiene varias universidades nacionales en su territorio. Esperamos que obviamente las autoridades del gobierno provincial nos acompañen y nos apoyen. De hecho, lo han venido realizando. Y entonces, bueno, esperar que aquellos diputados y aquellas diputadas que aprobaron por la ley de financiamiento sigan manteniendo su posición. Si eso se logra, bueno, obviamente es más difícil que el veto quede, digamos, que se apruebe el veto, sino que se pueda rechazar. Pero bueno, siempre hay, como vos decís, Alejandro, algunos sorpresas, imponderables y sorpresas que ya nos pasó. Sí, Porque sí. lo que les quiero decir es que hubo una ley de financiamiento que también fue vetada y que el veto quedó ratificado. Ahora es otra ley que a nuestro entender es mejorada, ¿sí? Mucho, pero absolutamente más racional, más humilde, más trabajada, no porque la otra no lo era, sino que acá se tuvo más tiempo para lograr acuerdos, para buscar consensos, para pensar más cuidadosamente de dónde se pueden obtener esos recursos sin evitar que esto pueda generar un problema de desfinanciamiento del Estado en general, ¿no? Ahora, en general, cuando hablamos de la universidad y nosotros que hemos sido docentes, que somos docentes, vamos mucho a la docencia, pero también hay que entender que la universidad genera convenios y relaciones con otros gobiernos que cuando uno ataca a la universidad también está debilitando esos lazos. Por ejemplo, contanos algunos de los últimos convenios que hemos Exactamente, hecho. bueno, justamente esto, uno piensa que la universidad solamente están las carreras, que transcurren las actividades o las acciones en los edificios y demás. No, justamente la razón de ser de una universidad es esa posibilidad, esa capacidad de establecer vínculos con la sociedad en general, pero con los gobiernos locales en particular. Uno de los últimos, que fue el viernes pasado, el día de tu cumpleaños, porque Alba y yo cumplimos años en septiembre, pudimos materializar... Muy pocos años cumplen. Muy pocos años, por supuesto. Pudimos materializar la firma de un convenio con la Municipalidad de Santa Fe, un convenio que lo trabajamos durante un tiempo muy importante, que se fue gestando a partir de algunas acciones pequeñas, que eso me parece lo más significativo, es decir, como equipos de trabajo, de cátedras, en este caso de la carrera de Ciencias Naturales, de la cátedra de Diversidad de Plantas, fueron generando por articular la enseñanza con la investigación y la extensión, que hace justamente en este caso, a formar mejores biólogos y biólogas, ya sea del profesorado como de la licenciatura, fuimos pensando un poco más allá, generando acciones de mayor envergadura que se materializaron en un convenio que tiene como propósito nada más ni nada menos que cuidar, proteger, estudiar e investigar la biodiversidad urbana, ¿no? En momentos en los cuales las cuestiones ambientales aparecen, digamos, en agenda, la importancia de que la Facultad de Humanidades y Ciencias, en este caso, pueda poner a disposición toda su capacidad, toda su masa crítica, que nuestros estudiantes puedan hacer prácticas, que nuestros docentes puedan llevar adelante sus proyectos de investigación y de extensión, y que el municipio se nutra justamente de esas capacidades, pero que al mismo tiempo también pueda poner a disposición todo aquello que tiene, como por ejemplo imágenes satelitales que son analizadas por nuestros docentes, los espacios verdes, urbanos, y cómo permitir que nosotros podamos asesorarnos para su cuidado, para su protección. La planimetría, descubrir nuevas especies, cómo documentarlas, pensar en qué momento es importante la reposición del arbolado y cuándo no, resignificar el valor que tiene el jardín botánico. Entonces hay una serie, digamos, de elementos que fuimos justamente construyendo de manera conjunta, porque eso creo que es lo más significativo. Es decir, no fue solamente desde la facultad o desde la universidad unidireccional con el municipio, sino que fue un ida y vuelta
para justamente poder pensar este convenio, que es como el puntapié de muchos otros que seguramente vamos a poder construir y de muchas otras acciones. Ahora empezamos con ciencias naturales y con esta cátedra de diversidad de plantas, en donde Hugo Gutiérrez y Paula Guettar son como las cabezas, digamos, de este proyecto, pero que involucra a mucho más docentes, a mucho más estudiantes, pero la idea es que también sumemos a otras disciplinas. Porque, bueno, el ambiente no es solamente la mirada de la naturaleza, sino que también involucra, digamos, cómo ese ambiente se va construyendo, qué pasa con esa relación sociedad-naturaleza y demás. No, también sumar que hoy hablábamos de la educación y digamos, cómo está la educación en la nueva Constitución. Bueno, estas cuestiones también están en la nueva Constitución, porque el artículo 33 explicita que la provincia protege la naturaleza, las áreas naturales, las especies nativas, los ecosistemas y los animales, que aparecieron ahí como que no, como específicamente puestos. Pero bueno, esto también, digamos, ratifica esto, de que la universidad está trabajando en las mismas líneas que la Constitución y en las mismas líneas que tenemos que trabajar todos para conservar. Exactamente. Bueno, Lauri, yo un poco para terminar, pero agradeciéndote desde ya la presencia, felicitándote nuevamente por el cumpleaños, esperando que sea lo mejor la semana que viene, y reflexionando un poquito sobre esto que decía Enrique Mamarela hace muy poquitos días atrás, que en caso de quedar el veto, ponía en duda el funcionamiento de la universidad para 2026. Esperando que esto no ocurra. El programa se llama Autopercibido. ¿Vos qué percibís? Bueno, deseamos, como vos lo decís, que el veto no ocurra, o si ocurra el veto, que tengamos una ley de presupuesto nacional. Porque así como esta ley ya fue vetada y generamos una nueva ley, vamos a seguir insistiendo con que exista una nueva ley de financiamiento universitario, pero fundamentalmente tener una ley de presupuesto. Y esta Universidad Nacional del Litoral lo que siempre ha tenido es esa capacidad de reinvención, de resiliencia, y que tiene que ver con sus orígenes. Es decir, nosotros siempre decimos que los postulados reformistas nos marcan, lo que significa justamente la reforma universitaria de 1818. La universidad nace en el 1919 y siempre generó puntos de ruptura, ¿no? De no quedarse, digamos, quieto, de pensar, de ir más allá, y seguramente vamos a tener la capacidad para seguir sosteniendo las líneas de trabajo y de acción como lo venimos haciendo. Por supuesto, con una planificación diferente, en virtud si los presupuestos siguen siendo cada vez más exiguos, y reorientando y priorizando cuáles serían aquellas líneas, aquellos aspectos, aquellas políticas más estratégicas. Pero creo que tenemos capacidad, que tenemos mucho compromiso institucional, tanto de los docentes, de los estudiantes, de los graduados, del personal no docente, ya sea el administrativo como el de servicios generales. Lo vimos cómo nos acompañamos todos en la pandemia, cuando la transcurrimos, y cómo la universidad no dejó de funcionar. No, entonces esa capacidad de innovación, de creación permanente, más que nunca la vamos a tener que poner aún más en funcionamiento si las situaciones presupuestarias siguen siendo tan magras como lo venimos describiendo. Esperemos contar con la ratificación de la ley de financiamiento el miércoles, y con una ley de presupuesto y con el presupuesto nacional para el 2026 que no sea prorrogado. Nuevamente, muchísimas gracias, y bueno, nos vamos sin hablar de fútbol a un tema musical. Gracias. Gracias.